Muchas gracias, Claudio, por conversar con nosotros. Y entiendo que vos estás hace muchos años en los Estados Unidos, ¿no? Desde el 2002. 2002. ¿Y antes dónde estuviste? Y antes estuve en Italia, del 96 al 98 estudiando y del 98 al 2002 como párroco en una parroquia cerca de Florencia. Y después, hace ya 18 años que estás en Estados Unidos. Así es, sí, sí. ¿Y en muchos lugares estuviste? Bueno, cuando llegué estuve 12 años en New York, en Manhattan, en un lugar que se llama El Barrio, que es el barrio hispano de Harlem. Y después de ahí estuve unos pocos meses en Phoenix, Arizona. De ahí estuve 9 meses en Filadelfia. Después estuve 2 meses en Surinam con el padre Rubén Kisber. En Surinam es La Guyana holandesa. Ah, la Guayana holandesa, claro. Y después estuve 2 meses en Mérida, en Yucatán, en México. Y después ya me vine para acá. ¿Y ya te quedaste en Estados Unidos? Sí, sí, me quedé. Sí, sí. ¿Y ahora dónde estás? Y ahora estoy en el estado de la Florida, Sí. en una diócesis nueva, creada en el 84, llamada Venice, como Venecia. Sí. Otros italianos que vinieron a vivir acá y hay muchos nombres, en la diócesis hay muchos nombres italianos, San Marco, ¿no es cierto? Nápoles, Naples, o sea, porque los primeros que llegaron fueron en su mayoría italianos. Ah, no sabía eso. O sea, la Florida fue también un lugar donde llegaron italianos. Al menos esta parte, no sé, Miami no, Miami, al menos esta parte sí, esta parte había, que es el suroeste que da sobre el Golfo, ¿no? Abajo, bien abajo, Sí, antes de empezar los pantanos del sur, los Everglades. sí. Hay playas muy bonitas, entonces se establecían al lado de la playa, porque ya para el lado adentro era mucho como jungla, como muy selvático, ¿no? Entonces, Supongo que los italianos habrán encontrado cierta afinidad eh, de la naturaleza, digamos, o del mar y del verde de Italia con la zona de Florida. Puede ser una de las razones, no sé. mira, Porque sí, yo hablando con el peluquero que tenía, que lo usaba poco, digamos, se me moría contaba, de hambre tu peluquero, como el mío. me contaba que él había llegado hace 50 años y que era todo una selva, era Mirá, nada, ¿no? Tipo bien tan laburante, ¿no? Entonces que había empezado a construir, y bueno, y se hicieron, como en todos lados, ¿no? Los inmigrantes italianos. Eh, y después ciertamente se fue poblando. Es una zona, las playas son muy, muy bonitas, muy bonitas. Pero ya para adentro es bien inhóspito, es un clima en verano, es muy caluroso, muy húmedo, y, y la parte interna que es muy como selvática, no es selva grande, pero es monte así, muy tupido y muy salvaje, muchos animales, mosquitos, cocodrilos. claro, son famosos los cocodrilos de los pantanos, no sé, todos esos. A mí me ha pasado, no muchas veces, pero que he ido hacia el interno, hacia una parroquia interna, Sí, y ir en la ruta, una ruta así derecha, al borde de toda esa vegetación tupida y que se me cruce un cocodrilo. por la ruta. Sí, o que se me crucen jabalíes o serpientes o todo tipo de animales, ¿no? Es muy selvático, muy selvático. Y la gente que vive en el interior, que son mexicanos generalmente, o de qué nacionalidad, y qué hacen. Bueno, originalmente están los americanos que llaman los famosos rednecks. O sea, A ver, ¿qué son? red es rojo, neck es nuca. Las Sí, nucas rojas. las nucas rojas. Claro, porque son los gringos, los blancos, que trabajan al sol, entonces se les pone la nuca roja. Por eso es el, Claro, ¿no? Entonces, mira, son los vaqueros, los famosos vaqueros, los del Far West, los tipos que han hecho la América, ¿no? Que han trabajado bajo el sol, bajo claro. lo inhóspito de la naturaleza, y que han sido los primeros en llegar. Y después, detrás de ellos,
ciertamente llegan los inmigrantes, quizás a hacer trabajos más desagradables, ¿no? Que quizás otros no quieren hacer, ¿no? Ahora, Florida es un estado, entiendo que no existía aún en la época del sur y del norte, de la guerra de secesión, o si perteneció a la Confederación, a la Unión, o todavía no existía como estado. No, pertenecía a la Nueva España, ¿no? Claro. Era Eh, española todavía. Era española, de hecho, en Florida todos los nombres de las grandes ciudades son nombres, muchos son españoles, ¿no? Porque todo lo que Claro, es el sur de California, New México, Texas, era todo que después Estados Unidos, a través de guerras y de pactos, claro, se apropió. claro, claro, claro. Pero la población sigue siendo en gran parte de origen latino o mestizo, digamos, hay, bueno, Depende la zona, depende la zona, o sea, todo lo que es Florida, en cierta manera, es un lugar que ha crecido en los últimos 60 años. claro, claro, Cuando yo estaba en New York, me acuerdo que me comentaban algunos irlandeses, o sea, americanos descendientes de irlandeses, que ellos iban de vacaciones en verano, porque en la ciudad hace mucho calor en New York, se iban al norte de sí, New York, a Albany, que es la capital del estado, donde hay sí, montañas, muy bonito, ¿no? Con bosques, ríos, lagos. Pero luego, en los años 60, apareció el boom de la Florida, de Miami. Entonces, claro, empezó el gran desarrollo urbanístico de Miami, especialmente con la llegada de los aire acondicionados, claro, claro, sí, porque sí, sí, digamos, sí, hasta ese momento era insoportable la vida por el calor, ¿no? Entonces, claro, con la energía, nosotros de hecho aquí vivimos permanentemente con aire acondicionado, si no realmente es muy caluroso y muy húmedo. La vida es difícil, uno se imagina los primeros pioneros habrán tenido una vida muy difícil por el clima. claro, claro. Sí, claro, claro, uno se imagina, cuando uno dice Florida acá en Argentina, piensa en Miami, en los hoteles 5 estrellas, en los casinos, y en realidad hay una Florida profunda que no debe ser muy diferente de nuestro, quizá de nuestro Santiago del Estero, o de nuestro Tucumán, de gente muy sencilla, muy de bajos recursos, que trabaja al sol y que, no sé, cosecha y hace esas cosas, pero obviamente una vida muy, muy dura, ¿no? De tanta gente. Esa es la gente que ustedes cuidan, digamos, ¿no? Están ahí en la zona de estas personas. Sí, lo que pasa es que uno se tiene una concepción errónea, es como decir, vivo en Buenos Aires es inmenso. Claro, Puede vivir claro. en Puerto Madero, puede vivir en La Matanza, no en la Villa 1114, como es. Sí, sí, sí. Bueno, acá también, acá cuando uno dice en vivo en Florida, ya se imagina que estás en la playa, ¿viste? En Miami. Eh, Claro, eh, yo recuerdo hace unos años envié un video, aquí tenemos misiones dentro del medio de la diócesis, donde es todo, hay muchas fincas inmensas con cientos claro, de hectáreas, claro. donde siembran, por ejemplo, por temporadas. En una temporada es el tomate, otra es el pepino, otra es la sandía, ¿no? Y ahí en el centro de esa inmensa finca hay casas rodantes de Sí, metal y ahí viven los granjeros, la gente que trabaja la tierra. Y claro, nosotros solemos ir a celebrarles misa. Entonces, claro. y para llegar tienes que ir por un camino de tierra, por ahí tienes Claro, badenes, con agua, con barro. Y yo me acuerdo haber filmado un videíto hace un par de años que le mandé a sí, unos sí, amigos, donde les mostraba que iba por un camino de tierra con barro, que pasaba un badén con agua y llegaba ahí a una especie de villa, ¿no? Con casas rodantes y un toldo para la sí, sí. misa. Y yo le decía, miren, estoy a una hora de Miami Beach. Increíble, mira vos. Claro, uno dice, no, parece que es África y no es África, es Florida. Pobres hay en todos lados. O sea, Claro. primer Ahora, mundo. ¿esas casas rodantes tienen aire acondicionado? Sí, sí, tienen, si no, si no, es imposible. Si no, es imposible. Pero es una vida muy precaria, ¿no? Una casa rodante es una casa rodante, es como un container de los puertos. O sea, Claro, y aparte es chapa, digamos, eso se debe calentar como un horno.
¿sí? Sí, sí. ¿Y esa gente pues se traslada a hacer la cosecha a otro lugar o se queda ahí? Muchos se trasladan porque la misma compañía que los contrata, yo después te voy a mandar un videito, cómo trabaja esta gente. La misma compañía que los contrata los va llevando a distintos estados de acuerdo a las cosechas. Mm. Son los famosos en Argentina cosechadores golondrina, ¿no? Los golondrinas, claro. Que van Sí, buscando. que van a la zafra en Tucumán, al tabaco en, no sé, en Misiones, o al, no sé, son la cosecha todavía manual, no son una cosecha altamente tecnificada, creo. Todo a O la mano, naranja, no sé, todo a mano. todo a mano, sí. A 1 hora de Miami. Sí, hora y media, en el medio, en el centro de Florida, si tú agarras Florida, que es como Santa Fe en Argentina, Claro. toda la parte del medio, o sea, toda la costa son playas muy bonitas y ciudades muy desarrolladas, pero al Sí, medio es un contraste total. O sea, contraste. pueblitos Interesante. Entonces, cuando vos de repente le dices a alguien, soy cura en Florida, debe empezar, este se la pasa en, en la playa tomando, no sé, que tomarán caipiriña, no, eso es en Brasil, no sé, que en realidad estás ahí en Margarita. una zona, igual debe ser una belleza, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza debe ser muy lindo, para verlo, digo, ¿no? Exuberante, una cosa extraordinaria. Sí, yo tengo el contraste de haber vivido 12 años en Manhattan, ¿no? Y una zona muy peligrosa que era el Harlem hispano. Claro, Entonces, el contraste es como pasar de Buenos Aires, la capital federal, a, yo qué sé, a Santiago del Estero, ¿no? claro. Está muy tranquila, muy linda, ¿no? Donde la vida es muy serena, no es tan alocada como en la ciudad. Y el, la persona de bajos recursos, el pobre, tiene posibilidad de, mediante su trabajo, de crecer, de ahorrar, de instalarse de a poco, no digo de un día para el otro, pero te lo pregunto porque en Argentina muchas veces hay como cierta, ¿cómo decirlo? Como cierto pensamiento de que aunque uno trabaje, no prospera. En Estados Unidos, si uno trabaja, prospera, entiendo, ¿no? Generalmente, en esos lugares como Florida. Mira, Estados Unidos es una realidad social muy distinta de Argentina. Primero porque Sí, es una federación de estados. O sea, claro, el sistema político, eh, Argentina es muy unitaria, digamos, ¿no? El presidente manda. Aquí cada estado es independiente, eh, tiene sus claro. leyes, colecta sus impuestos. Quizás a veces tienen más impuestos en Florida en la gasolina, en la nafta que en otro estado. Tiene Claro. distintas, pero es muy interesante leer la Constitución de los Estados Unidos y en una parte dice que lo que se debe buscar es que cada uno tiene que alcanzar la felicidad, ¿no? Derecho a la felicidad, dice, El ¿no? derecho a ser felices, ¿no? The pursuit of happiness, Happiness. ¿no? Ya, entonces esa es, o sea, que hay que crear, digamos, ese bien común, ¿no? Que, que, que si bien no es la suma de bienes particulares, personales, pero es crear Las condiciones, claro. condiciones para que cada uno alcance su propia felicidad, ¿no? En cuanto ser humano. Y ese es Claro. el famoso sueño americano, eh, Ajá. que, que el que trabaja y cumple la ley progresa, ¿no? Y eso es así. Perfectamente es así, sí. Yo tengo mucha gente, por ejemplo, mucha gente amiga en New York, mexicanos, en su gran mayoría indígenas, mixtecos del estado de Guerrero, de México, gente bajita, morenita, como nuestros collitas del norte, ¿no? En Argentina. Gente que vivía en ranchos de barro, con techo de paja, piso de tierra, que tenía el baño fuera, una letrina, y que se morían de hambre porque México es como Argentina. O sea, el pobre siempre va a ser pobre, ¿no? Y es miseria. Entonces, ¿qué les queda? Tienen una posibilidad, que es tratar de cruzar el desierto de Arizona. Si se mueren, igual se van a morir de hambre en su país, pero si cruzan, van a entrar en esa búsqueda de la felicidad que acá se puede lograr, porque el que trabaja progresa. Entonces, O sea, el que trabaja entra como en el sistema,
en el sistema productivo, digamos, de ahorro, de inversión, de trabajo, de bienestar, de consumo, y después quizás los hijos van a ser, serán terciarios, universitarios, o sea, hay como una esperanza de que tus hijos van a estar mejor que vos muchas veces, ¿no? Ciertamente. Imagínate de pasar de vivir en una choza a vivir en un Claro. departamento. Un departamento que tiene 2 habitaciones o 3, baño y cocina. En cada habitación vive una Claro, familia. claro, Comparten cocina y baño. sí, Uno dice, es una locura, qué pobreza, pero si vos consideras de dónde vienen, tiene claro. un techo que no se llueve, tiene una puerta que se cierra con llave, tiene una canilla con agua, tiene un inodoro, tiene una ducha, tiene un celular. O sea, el cambio social de donde vienen a donde están en este momento es totalmente, es infinito para ellos. Tener comida, tener una heladera, trabajar y ganar un sueldo y poder ganar más y empezar como quizás como yo conozco gente, como lavacopas en un restaurante y terminar siendo el encargado del restaurante. Mira Entonces, qué bien. es realmente muy, muy lindo ver, porque es fruto del trabajo, ¿no? Cosa que en Argentina a veces el que es pobre, aunque trabaje duro, nunca va a progresar. Aquí no, aquí el que es pobre y trabaja, seguro, seguro que progresa, ¿no? Seguro. Mira, lo que vos me decís realmente, aunque uno lo sabe teóricamente, es toda es un contraste tan grande con lo que uno ve, que muchas veces uno ve que estamos esperando que el Estado nos ayude, a nosotros los argentinos. Digamos, tenemos como esa idea de que el Estado es paternalista, de que tiene que ayudarnos, tiene que subvencionarnos, tiene que pagarnos un plan o un salario o emplearnos como empleados públicos, ¿no? Y todo eso finalmente termina aumentando la pobreza. En Estados Unidos, en cambio, según lo que vos me decís, bueno, y lo que tantas personas, que uno llega, trabaja, puede ahorrar, puede alquilar algo, puede comprarse un autito, pim pum, y bueno, y eso, y a su vez ser feliz, sentirse realmente respetado, no sé, digno. Digno, Es digno. muy impresionante, es muy lindo, muy lindo. ¿Cuál será el secreto, no? De esa, en realidad, no sé, de la libertad, el respeto a la ley, no sé. Bueno, acá es muy fuerte el respeto a la ley. No, acá en inglés es it's the law, es la ley, es un Yo lo- sistema puritano, ¿no? Un Ah, sistema puritano donde de castigo o de premio, ¿no? Una vez escuché a una persona que hablando sobre esto decía que justamente el sistema americano crece por eso, ¿no? Por una base puritana donde es muy rigorista. Si cumplís la ley no tenés problema, pero si no la cumplís, fuiste, ¿no? En cambio, el sistema católico, más basado en la misericordia, podemos decir, ¿no? Es, dejamos andar, ¿eh? Perdonamos, ¿viste? Vamos, vamos, vamos. Entonces eso, de alguna manera, crea una cultura de irresponsabilidad, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, o sea, y claro, el cambalache. total me van a dar, total me van a ayudar. Entonces no sé si será verdad, pero bueno, esta persona estaba eso, ¿no? Y es un tema que, bueno, hay tanto pensado y escrito sobre esto, pero bueno, tenemos el privilegio de hablar con vos que estuviste ya 18 no sé cuántos años ya en Estados Unidos, ya muchos años, ¿no? Sos medio ya, sos medio americano, tenés el pasaporte, supongo, todo eso. Y aparte vos sos de origen, tu apellido es Stewart, Ajá. ¿no? O sea, tenés un origen, no sé, irlandés o escocés, no sé. Escocés, escocés, irlandés, sí, sí, un poco de todo. Claro. Fíjate vos que en Argentina ahora, en esta época de la pandemia y qué sé yo, estuvieron a punto de abrir las cárceles para que los presos salgan, qué sé yo, porque, digamos,
y bueno, y nada, ¿viste? Y salen, liberan a los presos, a los criminales, porque uno le da no sé qué compasión de que se contagien, qué sé yo. Es un signo de algo, me refiero a eso lo que vos decías, ¿no? De que acá eh, quizá la ley no se cumple tanto como hay un menor sentido de la justicia. No sé si será un mayor sentido de la misericordia, no creo, que es más bien un cambalache, me da la impresión. Pero bueno, la verdad que es un tema, bueno, supongo que habrás reflexionado mucho tiempo, porque vos sos argentino, vivís en Italia, viviste en Estados Unidos, tenés una gran experiencia de vida, me parece, ¿no? A tu edad. Acá la gente teme una cosa, socialmente, se llama los récords. Records, Eh, ¿qué es? tener un file, tener una... O sea, que si vos cometés un delito, eso queda en tu archivo social, En tu... como decir. Ah, Y eso te afecta sí, grandemente. O sea, la gente teme tener récords, ¿no? O sea, ajá, es como la economía. O sea, la economía aquí se basa en la confianza, o sea, en el crédito. sí. O En el sea, crédito, claro, a mí me llamó la atención cuando tuve que comprar un coche para mí, personal, sí. que fui a la agencia, firmé los papeles, que me dieron la llave y me fui a la media hora con el coche. Y yo pensé, ¿en qué me están engañando, no? Porque uno, claro, tiene la cultura hispana de Argentina que, o sea, no puede ser que en media hora me estén dando un coche, yo firmé papeles y me dan un crédito, Claro, ¿viste? En 30 cuotas, en 30 meses. claro, Entonces, es una mentalidad distinta. Es acá, vos entras en un sistema financiero donde confían en ti, o sea, que vos vas a cumplir lo que vos te propusiste hacer. Ahora, sí, sí, si vos no cumplís, eso va a tus récords y eso entra en el claro, sistema nacional, o sea que vos quedaste fuera del sistema. Entonces, por eso tenemos claro. la ley, ¿no? De decir, bueno, de cumplir la ley, sea porque o me van a castigar o sea porque la ley me ayuda, es muy fuerte aquí. O sea, y eso es lo que Claro, claro. falta en nuestros países latinoamericanos, o sea, que uno siempre está viendo cómo escapar la ley, cómo utilizar la ley para mi provecho, ¿no? Y, Sí, sí. Pero puede ser que allá haya menos leyes. Acá tantas leyes hay que de repente, y muchas veces hay tanto control, por ejemplo, tanta carga impositiva. sí. Yo sé en que Estados Unidos está el impuesto, el tax, y acá no sabés lo que estás pagando porque los impuestos están adentro del precio de la cosa, porque todo viene cargado y recargado de impuestos. Y entonces como un círculo vicioso un poco, ¿entendés? Porque hay tanta legislación y tanto control y tanta burocracia que terminamos un poco intentando evadirla, ¿no? Pero bueno, Claudio, te quería hacer, dejando de lado el tema vos como sacerdote, este, supongo que bueno, la actividad de un sacerdote en Estados Unidos es similar en todo el mundo, ¿verdad? No cambia nada en ese sentido. Las misas, la catequesis, ¿tiene algo de particular la vida de un cura en Estados Unidos? ¿Algo diferente de lo que puede hacer de un cura de Argentina o de Sí, este... yo creo que es totalmente diferente, más allá Ah, mira, de lo común que es la predicación del Evangelio, que es sí, fantástico. sí, sí, La claro, parte sí, sí. carismática es algo que sea en un país musulmán o sea en un país Sí, sí, super. Pero yo creo que yo tuve la experiencia, como te dije, de estar en Italia, de ser párroco en Italia, y, sí, y experimenté la descristianización de Europa, o sea, el gran drama, ¿no?, de la iglesia en Europa, ¿no?, que un continente fundado bajo el cristianismo, que renuncia a sus raíces cristianas, y hay una gran apostasía, ¿no?, una gran apostasía, y además no nacen niños, entonces la iglesia realmente uno ve, yo recuerdo estando en la parroquia, viendo a los niños, comprándoles juegos, tratando de darle todo lo material, hasta que un punto me hastié, ¿no? Dije, porque todo lo que daba, todo lo que era, decían, no mi garba, no me gusta, no me gusta, eran cosas.
Hasta que un No, punto, hasta tenías una pizzería vos, me parece, ¿no? sí, Me dijeron. ¿No tenías una pizzería en tu parroquia? sí, hasta, ¿Eh? sí, hasta que en un momento dije, basta. O sea, lo que les ofrezco es Jesucristo, o sea, el Evangelio, Ah, porque realmente era tan desgastante ese de pensar que tengo que hacer materialmente para que estos niños se acerquen a Cristo, que eran todas barreras, claro. porque todo lo tenían ya. Mirá, claro. Y además la gran inmigración no cristiana y especialmente musulmana. En Europa es la famosa ley del vientre de los musulmanes. O sea, van a tener hijos y es una invasión, ¿no? Obviamente de los musulmanes. Sí, sí, sí. En cambio, Estados Unidos, la realidad de la Iglesia Católica creo que es única y creo que el momento es único, porque Mirá, es un país ciertamente fundado por protestantes y protestantes sectarios, los famosos Pilgrim Fathers, ¿no? Eran gente expulsada de Holanda. Eh, sectarios, ¿por qué sectarios? ¿No por, eran luteranos? sí, pero eran luteranos de una secta muy rigorista, ¿no? Que por eso Ah, los mandaron al destierro. ajá, Y entonces es un país que uno se da cuenta de que la base religiosa, si bien es cristiana, no es católica. Entonces, claro. eso como católicos nos choca, ¿no? Es una cultura no católica, cristiana Ah, pero no católica. Eh, sí, sí, la Iglesia Católica fue fundada especialmente, tuvo una gran explosión, así, crecimiento con los irlandeses, cuando hubo claro. una peste en las papas en Irlanda, que millones tuvieron que emigrar por el hambre, entre ellos mis antepasados, que fueron a Argentina. Muchos vinieron a Estados Unidos ¿Año? ¿Qué año estás hablando? y habrá sido 1830, 40 más o menos. Sí, Si bien ya había una iglesia católica fundada en Estados Unidos, esta gran sí, migración irlandesa le dio un gran empuje porque además los irlandeses venían con una cultura de persecución. Ellos en Irlanda claro, eran perseguidos, entonces de repente llegan a una tierra libre y ellos lo que claro, hacen, construyen iglesias hermosísimas y al lado la casa parroquial hermosísima, la escuela, el convento de monja, ¿no es cierto? Era una especie de gueto, eh, claro, junto con otras nacionalidades. Tú tenías también la parroquia alemana, la parroquia italiana, entonces quizás tenías a 4 cuadras de distancia tu parroquia irlandesa y después la parroquia italiana, que se hablaba italiana, la parroquia alemana, que se hablaba alemán, interesante, ¿no? Muy y lindo. no se mezclaban, era realmente una cosa muy Claro, particular. Bueno, con los irlandeses la iglesia toma una fuerza muy grande. Hubieron épocas de oro, la época de Fulton Sheen, por ejemplo. sí, sí, famoso. Pero claro, en este momento, hace 15 años, cuando empezó el tema de los escándalos de abusos sexuales, es Sí, que ahí quedó en evidencia cómo esa iglesia católica, digamos, que fue fortalecida por los irlandeses, estaba en total debacle, digamos, ¿no? O sea, claro, estaba en total debacle, o sea, estaba como podrida, ¿cómo se puede decir? el mismo fenómeno de Europa. O sea, es La misma secularización, la misma apostasía, digamos. la secularización, exacto. O sea, el benézere, ¿no? El confort material, ¿no es cierto? Que es algo que me Sí. parece natural en el ser humano. ¿No? Ahora, vos mencionás a los escándalos, los protagonistas realmente fue el clero de los escándalos, digamos, la parte de la iglesia comprometida o más, y eso es lo más terrible y lo más paradójico, lo más extraño, ¿no? Que hayan sido, eso tuvo un importante, digamos, esto de los escándalos, repercusión en la sociedad americana, ¿verdad? y sí, dejó en vista lo que era la Iglesia católica en su Lo parte que- en ese momento. claro, claro. No solamente los escándalos en sí, sino también el encubrimiento, que por ahí duele más El encubrimiento de exacto, parte de la jerarquía y que de parte de la exacto. jerarquía católica. Y eso es una herida que sangra, Sí. sangra. Y bueno, Tremendo. eso ciertamente, esa iglesia,
si vos analizás en Estados Unidos la iglesia americana, en sus fundamentos irlandeses, está Sí. totalmente en caída, o sea, el Ah, mundo anglo está en total caída. Ahora, ¿qué sucede? Se da este fenómeno inverso de Europa, una inmensa inmigración, pero de católicos, ¿no? De hispanos católicos y de otras sí. minorías, los haitianos, los vietnamitas. Y eso le ha dado un empuje nuevo a la iglesia. Ah, Entonces, tú experimentas de la parte anglo un decaimiento muy profundo, pero al mismo tiempo sí, una ola de inmigración, sí, sí, lo cual implica un encuentro de culturas, un choque cultural, sí, sí. natural, creo que en la historia de la humanidad. Y para la iglesia, en concreto, es ciertamente la base carismática, que siempre va a estar. Qué enigmática, traducilo porque hay gente que no... El eh, anuncio vendría a ser, ¿no? Del Evangelio, la predicación. la predicación del Evangelio. Claro, Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo se tiene que dar el segundo momento de la a ver, predicación del Evangelio, que es la inculturación. claro, Que en este país, a diferencia de otros países como los nuestros, que ya se produjo, porque no tenemos en Argentina inmigraciones, quizás haya, ¿no? Ahora de venezolanos, sí, 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 pero acá al ser millones los que vienen de otras culturas a la Iglesia Católica, eso tiene como que renovar la Iglesia, tiene que crear una nueva cultura católica americana, ¿no? sí, sí, Y es un proceso que quizás uno no se da cuenta que tiene que realizarse, porque uno, sí, yo celebro la misa, predico, pero está eso, ¿no? Que claro, el momento histórico ya pasó quizás de la iglesia de los inmigrantes irlandeses, y sí, ahora Dios sí, manda a esta gente, y bueno, acá lo claro, que tenemos que lograr es que esta gente se inculture, es decir, que esa gente también que viene de otra cultura hispana se den cuenta de que, sí, muchachos, México quedó allá, ahora estamos claro, acá y todos juntos tenemos que crear una cultura católica de los sí, Estados sí. Unidos. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío. Eh, sí, a ver, tampoco renunciando a estas bases que hicieron de Estados Unidos una gran nación, ¿no? Me refiero al trabajo, al ahorro, a la confianza, al respeto de la ley. Creo que Juan Pablo II era un admirador de Estados Unidos y Benedicto XVI también, creo, tiene palabras muy, muy lindas hacia la cultura americana, hacia el modo de vida americano. Digamos, han rescatado los últimos papas esta nación joven, poderosa, libre, donde una persona pobre llega y puede realizar su sueño, ¿verdad? Esto es algo bueno que hay que rescatarlo porque es algo realmente muy valioso, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces sucede como en todos lados, que lo que uno ve es lo que se muestra. Entonces, a veces uno habla de Estados Unidos y que piensa en New York o en Sí, California, sí, sí, obvio. Francisco, que son ciudades realmente muy poderosas materialmente, pero culturalmente no reflejan la cultura americana. El americano Claro. es muy puritano, es muy, digamos, de esa cultura protestante, ¿no? De orden, de disciplina, de respeto, de Sí, trabajo. Y sí, eso es sí. el americano que no vive en las ciudades, en las grandes ciudades. Entonces, a veces uno Claro, confunde la cultura americana. O sea, uno piensa que los americanos son claro, sí, sí, sí. New York o San Francisco. No, no. Son No, América, pero a Estados Unidos, pero tienes que ir al interior. Es como en Argentina, la capital federal no representa a toda la Argentina, pero de no, alguna no, por manera supuesto, sí. es lo que uno ve, ¿no? Entonces, el americano en sí es muy conservador, podemos de alguna manera decirlo. Sí, 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 sí. Claudio, bueno, la verdad que te agradezco que me hayas atendido y realmente es muy interesante, muy interesante. Son una cantidad enorme de temas que quizá si tenemos la posibilidad de seguir desarrollándolos y aparte conocer a argentinos que están haciendo ese trabajo en los Estados Unidos, también a nosotros aquí en Argentina nos llena de orgullo realmente, ¿no? Que habla también de bien de la iglesia argentina. Bueno, te mando un abrazo.
Muy bien, Eugenio, un gran abrazo. Chao. Adiós. Chao, chao.